Gracias por la invitación y vamos a por el tema. Quiero empezar por las conclusiones. Las conclusiones son estas, ¿no? Son dos conceptos que estáis viendo ahí igual de importantes y complementarios. Una buena lente puede dar malos resultados en un saco capsular que se trabaje mal y viceversa. Y no podemos exigir lentes cada vez mejores a las casas comerciales si no nos esforzamos en mejorar el saco capsular, ¿no? Y una puntualización final, que el manejo biológico del saco capsular es la próxima frontera de la lensectomía. ¿Con esto qué quiero decir? Que en los últimos 20 años estamos haciendo la cirugía básicamente igual. El faco, seguridad, todo lo que queremos, pero el concepto de manejo de ese saco capsular ha variado poco, si os dais cuenta. Primero, ¿qué tenemos que saber? Un poco, conocer la anatomía y la histología del cristalino, dos pinceladas, acordados de las células A anteriores de la cápsula anterior, que tienen la posibilidad de hacer una transformación mesenquimal, y las células E ecuatoriales, que son las encargadas de las que producen una proliferación, migración y transformación, forman matriz extracelular y dan toda la patología del saco después en el posoperatorio al cabo del tiempo. El segundo concepto es el tamaño del saco capsular. No se habla de eso prácticamente en ningún sitio. En el intraoperatorio se ha medido que es 10,5. A los 6 meses, a los 3 meses y a los 6 meses es igual, son 9 milímetros. Por lo tanto, tenemos que tener medidas indirectas y hay ya medidas indirectas que se pueden correlacionar lo que tenemos antes, el blanco-blanco, el ángulo-ángulo, por ejemplo, con respecto al saco capsular que vamos a tener. Antes de la operación ya podemos saber qué tipo de lente podemos implantar o cuál estaría más adecuada. Plataformas monobloque, como vemos aquí en C, para sacos normales o pequeños, plataformas monobloque en plato para sacos normales o grandes, que es la típica plataforma que veis, o bien otras plataformas, platos modificados para sacos, digamos, de tamaño intermedio. Las casas comerciales, increíblemente, incluso, pero ni siquiera lo potencian, tienen desarrollos de las lentes de las plataformas para aumentar la zona de contacto con respecto a ese cuadro de saco capsular, o incluso dos tamaños de lentes, porque saben que no hay dos ojos, puede haber dos ojos completamente distintos y no podemos tener la misma plataforma para todos los casos. Por lo tanto, el tema del tamaño y el conocimiento de las células y del tamaño del cristalino es muy importante. El tercer tema, es el centrado de la capsulotomía. La capsulotomía, el láser de femtosegundo, no es que sea imprescindible, pero permite centrar la capsulotomía en el centro del cristalino. Con esto vamos a tener mucho mejor centrado de esa óptica, porque tenemos que recordar que la lente tiende a centrarse en el saco y no en la pupila, y no modificar el ángulo alfa que decíamos ayer o esta mañana. O sea, el centro del cristalino tiene que coincidir con el centro de la lente y viceversa. No tenemos que modificar este ángulo alfa. Eliminar las fibras adheridas a la cápsula posterior, eso lo hacemos todos para que no quede ningún resto de cortical en la cápsula posterior, y si no podemos quitarlas, por supuesto, despegarlas por lo menos de esa cápsula posterior, y implantar el anillo tensor de cápsula, que también es un tema controvertido, pero el anillo de sección, o bien sección circular, que es el más fácil de implantar, o secciones rectangulares de 0,4 milímetros, que es muy eficaz en las plataformas en C, incluso algunos anillos que ya se han dejado de utilizar, por supuesto, pero con esa idea se desarrollaron el anillo de Menepace, que eran de 0,7 milímetros de altura, que es demasiado alto para las lentes que se ponen habitualmente. ¿Cómo eliminamos las células de la cápsula anterior? Una estrategia muy sencilla. La hidrodisección con lidocaína al 1% te separa las células de la cápsula anterior, y luego a la hora de hacer el lavado de esa cápsula anterior, de ese contenido del cristalino, es mucho más fácil remover todas estas células. Se rompen las uniones celulares de la cápsula del cristalino, tanto las A como las E, y es fácil separarlas de la cápsula, de la membrana basal de las células. También, aparte de la disociación con lidocaína, podemos utilizar en casos de faco coaxial las cánulas y manipuladores especiales como el de Sefer, o bien en faco biaxial los terminales de aspiración para conseguir eliminar todas esas células de la cápsula anterior hasta donde podemos llegar, hasta el ecuador. Para dificultar la migración de las células desde los fondos de saco, tenemos que implantar anillos. El anillo tensor te dificulta esta migración. También las plataformas que todos conocemos, plataformas con bordes cuadrados para evitar la migración de las células. Tened en cuenta que la opacidad de tipo perla se suele iniciar en la unión de la áptica con la óptica, y se puede mantener el borde de la capsulotomía
posterior, es decir, todo lo que es las perlas de Ernie siguen creciendo y siguen proliferando en ese borde celular, hay que evitarlo. Los métodos mecánicos ya los hemos comentado, anillos, rotación de la lente, que se ha descrito también que la rotación de la lente elimina esas células ecuatoriales, y también la irrigación-aspiración de los fondos de saco también te elimina esas células. Y los métodos biológicos que comentamos al principio, antimetabolitos, pre-, intra- o posoperatorios, antimetabolitos asociados al anillo o a la lente, que son capaces de inhibir la proliferación, migración y transformación de las células. Volvemos a las conclusiones del principio. Entonces, fijaros que nosotros tenemos que optimizar nuestro trabajo con el saco capsular, nuestra cirugía, y hacer la puntualización de la próxima frontera. Todavía no hemos entrado en el manejo mecánico, en explotar toda la parte mecánica de manejo de saco capsular, cuando ya los investigadores están apretando en cuanto a la utilización de elementos biológicos que evitan la proliferación, la idea es dejar un saco inerte que no responda a la lente como cuerpo extraño. Nada más, muchas gracias. Gracias, Pepe.